en el torrente circulatorio, y como habíamos platicado aquella vez con las enfermedades de los inmunocomplejos, teníamos que, si se formaban estos inmunocomplejos en sangre, había forma de eliminarlos a través de tres lugares, que eran la pared de los vasos sanguíneos, a través del riñón, o a través de la membrana sinovial de las articulaciones. Si hablamos, por ejemplo, de que estos inmunocomplejos llegaran a depositarse en los vasos sanguíneos, pues lo que encontraríamos es que al estar localizados en la pared del vaso, pues llegarían los polimorfonucleares y los histocitos a intentar fagocitar a los inmunocomplejos. Al hacer esta actividad, pues liberarían sus factores proinflamatorios, generando una respuesta inflamatoria local. Cualquier cosa que yo haga en la computadora se va a ver, ¿no? La destrucción del endotelio y de las fibras musculares lisas del vaso sanguíneo. A esto nos generaría una vasculitis de tipo necrotizante. Vean la imagen, en estas vemos dos vasos sanguíneos, uno de pequeño calibre y uno de un mayor calibre. Vemos el componente hialino, que son los depósitos de inmunocomplejos, y el infiltrado inflamatorio constituido por polimorfonucleares y bastantes histocitos. Entonces, estos están condicionando esta lesión a nivel del vaso sanguíneo. ¿Qué más va a pasar? Que va a generar coágulos sanguíneos, obstrucción de la luz y, por lo tanto, un proceso isquémico en la periferia de los tejidos. A ver, déjame checar otra vez. El otro patrón que se encuentra en los vasos sanguíneos es la vasculitis fibrinoide. En esta, la pared del vaso predomina un depósito de color eosinófilo, sobre todo cuando es teñido con hematoxilina y eosina, y un proceso inflamatorio en la periferia y hacia el interior, que es lo que le vamos a llamar una vasculitis de tipo fibrinoide. Bien. Pero dice bloquear, pues. La otra zona donde podríamos eliminar los inmunocomplejos sería el riñón, a través de la membrana glomerular. Cuando se lleva a cabo este proceso, en algunas ocasiones el riñón queda lesionado o se lesiona, y provocándonos un problema de enfermedad glomerular. Esta enfermedad glomerular la dividimos en 6 tipos y pueden estar precedidas una de otra, o también pueden presentarse de una forma repentina, ¿vale? Bueno, entonces, este problema de las lesiones que se expresan en el riñón, que van a ser estas nefritis, la primera se va a conocer como clase 1 o una nefritis mesangial mínima, o de cambios mínimos más que todo. En este caso, lo que nos dice es que los inmunocomplejos se depositaron en la membrana mesangial, pero no son posibles, no los podemos ver a través del microscopio óptico, y pues no nos percatamos de ella, ¿no? Entonces, se dice que es la patología, es el tipo más infrecuente, pero pues habría que analizar en el sentido de que, pues, si yo no puedo ver los depósitos, va a pasar desapercibir estos inmunocomplejos en la membrana mesangial, porque no los puedo ver. Pero si hacemos pruebas de inmunofluorescencia, vemos cómo en el glómerulo se encuentran depositados los inmunocomplejos en la membrana mesangial, que esta sería la clase de tipo 1. Después tenemos la nefritis proliferativa mesangial. Hay situaciones en donde los depósitos inmunocomplejos se empiezan a acumular en la membrana mesangial, y estos no alcanzan a ser todos eliminados a través de esta membrana hacia la formación de la orina, y empezamos a tener una acumulación de los mismos. Estos inmunocomplejos lo que van a generar es una reacción irritativa, por lo que las células mesangiales iniciarán un proceso de proliferación y se van a incrementar el número de ellas para poder fagocitar, porque una de las funciones de las células mesangiales es fagocitar algunos depósitos que se localicen en la membrana mesangial para mantenerla permeable. Entonces,
aumentan en número e intentan fagocitar los inmunocomplejos. Y ahí es donde tenemos la nefritis proliferativa mesangial, porque están proliferando las células mesangiales. Y aquí vemos entonces un corte histológico, vemos el glomérulo, la nefrona, donde vemos lo que es el glomérulo en sí, y en las zonas donde ya inicia una pequeña proliferación de células mesangiales, pues hay un ligero engrosamiento, pero todavía se ve muy bien conservado el glomérulo. Bueno, después tenemos a la tipo 3, que sería la nefritis lúpica focal. Aquí ya encontramos algunas lesiones, pero están dispuestas de una forma distanciada. Pues lo encontramos en una zona por el polo inferior, otra por el polo superior, así, pero hay muchos glomérulos sanos y en algunas zonas hay algunos que están afectados. No llegan a completar la mitad, pero por lo menos ya son 20, un 30% de los glomérulos que se están lastimados y que constituye por una lesión en el mesange, que se da de forma segmentada en el glomérulo y el aspecto lobular. Entonces tenemos aquí, miren, la lobular que está en una zona, aquí había otra zona, entonces está aún en el glomérulo, hay zonas donde están afectadas y otras se mantienen sanas. Pero aquí hay una tinción de tricrómico de Masson, vemos la fibrosis, que son las zonas de color azul, donde se está depositando, ya se da la respuesta inflamatoria, llegan las células y como es crónico va generando los depósitos de colágeno y esto hace que se vaya cerrando la membrana mesangial. Y vean que hay zonas donde ya hay depósitos y esto es lo que le llaman la segmentación que se da en el glomérulo. ¿Vale? Después tenemos la nefritis lúpica difusa, que es la tipo 4, es la más frecuente. Ya en esta fase, en esta clase ya tenemos datos de insuficiencia renal en los pacientes y ya están cursando con hipertensión. Aquí la diferencia entre la focal y la difusa es que, como su nombre indica, cada vez la lesión es más amplia y se disemina hacia varios sitios del riñón. Se extiende pues la lesión de alguna manera, ¿no? Y como ustedes ven, perciben, hay mayor fibrosis en los glomérulos, más fibrosis. Y aquí está afectado como un 30 o 40% del glomérulo, no de los números de los glomérulos, sino de un solo glomérulo, 30 o 40% de su superficie. Después tenemos la 5, que lo que va viendo es que la lesión cada vez es mayor, ¿no? También se da el engrosamiento de las paredes de los capilares de forma difusa y los inmunocomplejos, pues si ya se tapan las paredes capilares, pues por lo tanto los inmunocomplejos también se tienden a depositar. Como ya está dañada la pared, pues las proteínas salen de una forma fácil y estas terminan en la orina generando una proteinuria y un síndrome nefrótico también. En estos pacientes cuando tienen una nefritis melanosa de tipo lúpico. Vean cómo ya el glomérulo se hace más pequeño, hay mayor fibrosis y ya quedan muy poquitas zonas de glomérulo sanas o activas, ¿no? Bueno. Y después tenemos ya la última parte, la nefritis esclerosante avanzada lúpica. Aquí el riñón ya es pura fibrosis, ya no ven casi nada de glomérulos, muy escasos. El paciente está en una fase terminal de insuficiencia renal y pues ya es cuestión de tiempo para que fallezca. ¿Vale? Bueno. Bien, otros cambios que vamos a encontrar en estos pacientes, pues en el vaso, por ejemplo, de hiperplasia nodular del vaso. En un vaso de un corte macroscópico así lo van a ver nódulos de un color blanquecino dispuestos, pueden ser de uno o pueden ser múltiples nódulos y esta hiperplasia nodular es vigente. No es la única patología que van a ver esta hiperplasia nodular, que en cualquier proceso infeccioso fuerte o una septicemia es muy probable que encontremos estas hiperplasias nodulares porque lo que nos está diciendo es que aquí la pulpa blanca empezó a proliferar y está generando una defensa del organismo y por lo tanto está produciendo una gran cantidad de linfocitos T y B para defendernos del proceso infeccioso. Entonces, la hiperplasia nodular es un proceso que se da en el vaso, por eso puede tener hepate y esplenomegalia el paciente. Estos pacientes también podemos encontrar alteraciones a nivel de las articulaciones, generándoles dolor articular con una leve deformidad, no llega a ser muy evidente,
pero si ya tienen, generan una sinovitis de tipo erosivo, que es la lesión más frecuente que pudieran tener. A nivel del sistema nervioso central, pues el hecho de que se generen las vasculitis, pues hay procesos de isquemia, entonces el paciente cursa con convulsiones o con periodos psicóticos, entonces hay que estar muy pendientes de estos cuadros en los pacientes, ¿eh? A nivel de la serosa, el pericardio, la pleura y el peritoneo, pues son lugares donde se van a estar inflamando constantemente, puede generar derrames por la proceso inflamatorio, derrames fibrinosos, generar una pericarditis, una pleuritis y depositar líquido, ¿no? Pero estos procesos inflamatorios que son agudos, que después se hacen crónicos, pues nos va a llevar a fibrosis y estas membranas se van a engrosar, generando una constricción de una contención de los movimientos tanto respiratorios como cardíacos, ¿vale? Bueno, en el corazón, pues lo más habitual es que encontremos las vegetaciones de la endocarditis de Lehmann-Sachs que se dan en las válvulas cardíacas, principalmente, ¿no? En los pulmones va a generar, como la vasculitis va a lesionar los vasos sanguíneos, pues estos cuando se reparen terminan con una pared mucho más gruesa y la luz se estrecha. Entonces el ventrículo derecho, con la fuerza que antes impulsaba la sangre a través de estos vasos sanguíneos para que llegaran a los alvéolos y pudiera llevarse el intercambio gaseoso, pues ya no le alcanza, porque al ser más pequeña la luz, la presión aumenta. Por lo tanto, se genera una hipertensión pulmonar derecha debido a la fibrosis pulmonar que se va desarrollando. O sea, la vasculitis nos genera isquemias, por lo tanto, un proceso inflamatorio. Como no se resuelve rápidamente, se vuelve un proceso crónico y esto termina en fibrosis. Entonces, tenemos un parénquima pulmonar fibrosado completamente. Bien, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿sale? Bueno, una de los estudios que se hacía con anterioridad era la búsqueda de células LS, les llamaba. Y la prueba consistía en tomar unos 10 mililitros de sangre, dejarlo que se coagulara y después ese coágulo pasarlo, apretarlo, comprimirlo en una gasa y extraer todo lo que pudiera salir de ese coágulo, el líquido y las partes formes. Con ese líquido y las partes formes se hacía un frote sanguíneo y se buscaban células que estuvieran fagocitando núcleos. Esta, por ejemplo, es un macrófago o un monocito que está fagocitando un núcleo de una célula, que pudiera ser alguna célula del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estos sobre todo lo estamos viendo en líquidos como el líquido pleural, por ejemplo. Entonces puede ser una célula mesotelial, el núcleo de una célula mesotelial que está siendo fagocitado por el macrófago. Aquí está un neutrófilo también fagocitando un núcleo de alguna célula somática, de alguna otra célula somática. Y esto es lo que se buscaba, estas células L en esos estudios. Bien. El lupus eritematoso sistémico, entonces, entre sus características clínicas, pues por lo general, les digo, lo vamos a ver en mujeres en edad fértil, por tanto son mujeres jóvenes. Ellas inician a veces con este exantema a nivel de la región de las mejillas o región malar y también en el puente nasal, generando lo que le llaman una imagen alas de mariposa, ¿no? También cursan con dolor articular, cursan con fiebre, con cansancio y alguna leve deformidad en las articulaciones grandes, pero sin llegar a ser invalidante, ¿no? Hay dolor articular en las articulaciones mayores, pero también las podemos encontrar en articulaciones menores. Tiene dolor al respirar, o sea, un dolor tipo pleurítico se le llama, y es muy sensible a la exposición a los rayos de sol, entonces tiene un proceso de fotosensibilidad. Bueno, esas enfermedades, a veces con tratamientos, el paciente puede tener cuadros muy leve con procesos de agudización y procesos de remisión. Es lo mismo que sucede cuando se les da tratamiento. ¿Qué otras características clínicas puede encontrar? Hay veces que nada más presenta fiebre el paciente y no encuentran una causa conocida y por lo tanto hay que sospechar en un lupus eritematoso. Puede haber hallazgos urinarios anormales como hematuria, proteinuria, o un clásico síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria, y además de hipertensión en el paciente. Entonces, puede tener esas características de un síndrome nefrótico. Puede parecerse una enfermedad reumática, una fiebre como artritis reumatoide o una fiebre reumática, ¿no?
Estos pacientes, si les realizamos las pruebas de anticuerpos antinucleares, digamos que no son específicas, nada más que determinan cualquier anticuerpo nuclear, pues van a ser positivas en el 100% de los casos, ¿no? También encontramos alteraciones hematológicas como la anemia o la trombocitopenia, y esto es porque se forman anticuerpos contra las membranas o contra de estas dos células y generando una disminución de los eritrocitos y de las plaquetas. Algunas alteraciones mentales, pues, psicosis o convulsiones. Digo, otras sintomatologías, puede haber manifestaciones hematológicas 100%. Esto sí lo hemos visto clínicamente, es que los pacientes cursan con anemias y trombocitopenias. Eso es, tú le haces el estudio y está anémica la señora y las plaquetas están bajas. No para un riesgo de sangrado, pero sí tiene estas características. Se quejan de dolor articular, esto también es muy frecuente. Lesiones en piel también es frecuente. Entonces, estos sean 3 síntomas o 3 signos que evaluar bien, ¿no? Fiebre también es posible, bueno, es también frecuente que se presente, y sobre todo que no encontremos una causa con quién asociarla, ¿no? Bien, hay pérdida de peso, hay daño renal, sí, el 70% de las personas que tienen lupus eritematoso van a tener una enfermedad renal, ¿sí? En algún grado, pero van a tener enfermedad de tipo renal. Bien, también pueden presentar eso que se llama síndrome de Raynaud, que es una contracción de los vasos sanguíneos ante la respuesta al frío, generando una cianosis o una palidez de los miembros superiores e inferiores de tipo distal, ¿sí? Bueno. ¿Qué lo lleva a la muerte estos pacientes con lupus eritematoso? Pues principalmente la insuficiencia renal, porque si el 50% hace datos de daño renal, pues lo más seguro es que muchos de ellos van a evolucionar a una insuficiencia renal. Y el otro es el proceso, el que tengas una enfermedad intercurrente y esto te lleve a la muerte, que te compliques y generes la muerte. Es por eso que, por ejemplo, estos pacientes, las neumonías, que los ponen en graves aprietos porque pueden fallecer por la infección. Los motivos, recuerden que tiene una destrucción sobre los eritrocitos, sobre los glóbulos blancos, sobre las plaquetas, entonces eso ya disminuye de alguna manera su funcionalidad ante los agentes infecciosos. Y lo otro es que los tratamientos que se inician para los pacientes con lupus eritematoso son inhibidores de la respuesta inflamatoria. Es por eso que están más propensos a esas infecciones intercurrentes y fallecer por ellas. Hay otras variantes de lupus eritematoso, como el llamado discoide crónico, que se da, toda la sintomatología está centrada en la piel. Por lo general forma ¿cómo se llama? Placas cutáneas, las cuales se hinchan, se edematizan, son rojas, hiperémicas, algunas presentan descamación y cuando van reparando se atrofian y se hipopigmentan, ¿sí? En los lugares que afecta es la cara y el cuero cabelludo, en las zonas del cuero cabelludo que afecta, a veces genera alopecia en los pacientes. Se ha encontrado que este lupus eritematoso discoide, encontramos anticuerpos depositados en la piel. Bueno, esta enfermedad no es sistémica, sino es localizada y está dispuesta en la piel. Entonces, ahí en esa piel es donde hemos encontrado inmunoglobulinas, los anticuerpos, y además C3, que es del sistema de complemento. Esto entendemos que si las inmunoglobulinas inician la respuesta inmunitaria, pues quieran o no, va a haber un momento en que se va a activar el sistema de complemento y por lo tanto podemos encontrar altos niveles de C3. Y estos pacientes, algunos pueden evolucionar a la enfermedad sistémica o sufren una enfermedad multisistémica entre un lapso entre un 5 y un 10% de ellos. Estos también dan positivo a las pruebas de anticuerpos antinucleares genéricos pero pocas veces se encuentran anticuerpos antinucleares de tipo bicatenario, ¿vale? Bueno. Otra variante es el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Aquí la lesión es principalmente en piel, genera un exantema generalizado en todo el cuerpo, cara, manos, piel, tronco, extremidades, y estas van a cicatrizar generando
zonas de atrofia, ¿sí? Principalmente la pieza adelgaza y se hipopigmenta. Se ha visto que estos pacientes tienen entre sus antígenos de histocompatibilidad un alelo que es el HLA-DR3. Recuerden que estos que son D más la letra, más otra letra, DR, son los que forman el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, estos son los que se encargan de reconocer los antígenos. Y se sospecha que al menos este genotipo, el que tenga este genotipo, tiene una mayor propensión a reconocer antígenos propios, ¿sí? Bueno, otros anticuerpos que pueden salir positivos son el antígeno SSA, que es el de las ribonucleínas, principalmente. Otro tipo de lupus es el lupus eritematoso inducido por fármacos. Aquí los fármacos que están mencionados como la hidralazina, la procainamida, isoniazida y la D-penicilamina, no se sabe si es cierta cómo se lleva a cabo el mecanismo, pero los pacientes llegan a tener pruebas positivas con anticuerpos antinucleares. Algunos desarrollan síntomas, otros no, pero cuando desarrollan son muy similares a los encontrados en el lupus eritematoso de tipo sistémico. Se han encontrado que algunos alelos como alelos de complejos de histocompatibilidad como el HLA-DR4, que digo forma también parte del complejo de histocompatibilidad tipo 2, que son encargados de reconocer antígenos, tienen una mayor susceptibilidad a reconocer proteínas propias y sobre todo que activarse con los medicamentos. Lo mismo sucede con el TR6 que se asocia con la hidralazina. Bien. Estos pacientes pueden tener, algunos desarrollan síntomas, otros no lo desarrollan, y los que pudieran desarrollar síntomas, pues van a tener artralgias, fiebre, pueden llegar a tener daño renal o lesión a nivel del sistema nervioso central. Bien. Entonces, con esto estaríamos terminando de platicar sobre lo que sería el lupus eritematoso sistémico, el lupus eritematoso con algunas variantes como el discoide, el subagudo y el inducido por fármacos, ¿no? De la artritis, pues ya se platicaría cuando hablemos de enfermedades articulares, pero brevemente lo que debemos saber de esta enfermedad de artritis reumatoide es que afecta principalmente a las articulaciones pequeñas, las tiende a deformar, se acompaña de dolor, se acompaña de fiebre y puede lesionar otros órganos, pero donde se ve más la sintomatología predominante pues es en las extremidades, ¿vale? En las articulaciones. Bueno, otra patología es el síndrome de Sjögren. Es una enfermedad que se caracteriza por tener ojo seco y boca seca. Y podemos verla en dos formas. Una de tipo primaria, la cual no se encuentra como única enfermedad, o sea, el síndrome de Sjögren se presenta solo, no hay ninguna otra enfermedad concomitante, pero puede haber un proceso de tipo o una forma secundaria, que esa sí está asociado con otro trastorno inmunitario, como puede ser enfermedades como el lupus eritematoso, la poliomielitis, la esclerodermia, vasculitis o enfermedades mixtas del tejido conjuntivo. Entonces, no es el hecho que tenga lupus, que tenga síndrome de Sjögren en el paciente, hay que ver si no también está asociado a algunas de estas patologías para descartar que sea una forma secundaria. Si no encontramos nada de esto, pues en este caso pues estamos hablando de un proceso primario. ¿Qué pasa en estos pacientes? Bueno, principalmente tienen poca producción de lágrima y de saliva. Por lo tanto, el ojo se reseca y la boca también. Lo mismo le pasa a la nariz, genera sequedad y en un momento determinado puede condicionarnos sangrados nasales, ¿no? Pueden ser positivos los anticuerpos antinucleares en un promedio entre un 50%, a veces pueden llegar a más, pero en promedio 50%. Los más específicos para el Sjögren es los anticuerpos antinucleares de las ribonucleoproteínas, como son el SSA y el SCB, ¿sale?
que donde cuando se detectan, pues tenemos una seguridad, el 90, de seguridad de que el 90% de estos pacientes positivos con estos antígenos tenga síndrome de Sjögren. Bueno, esta enfermedad pues se caracteriza por ojos y boca seca, ¿no? Las glándulas en un principio, como son atacadas por el sistema inmunitario y se envían ciertos glóbulos blancos para que actúen contra el anticuerpo, contra el antígeno que se identificó como extraño, pues esto va a condicionar primero que la glándula se inflame, se hinche. Con el tiempo y con el daño que se va dando de forma progresiva a los componentes glandulares, a los acinos y después a los túbulos secretores, pues esta glándula irá disminuyendo de tamaño hasta quedar completamente atrófica, ¿no? Estos pacientes también pueden tener síndrome de Raynaud. Recuerden que es esa palidez de las extremidades de los dedos o una coloración cianófila de la punta de los dedos, ¿no? Bien. Otras lesiones que pueden presentarse, una lesión renal, una nefritis, o lesiones vasculares, una vasculitis. También tiene cierta asociación con ciertos antígenos de histocompatibilidad, como son ¿cómo se llama? Los asociados a un B8, un DR7, un W52, que pues simplemente tienen una mayor susceptibilidad para reconocer antígenos, o pues, si eso los lleva a tener este tipo de daño a nivel de las glándulas. ¿Cómo inicia el proceso? Pues llegan los linfocitos T e invaden el primero del parénquima, destruyen los acinos, y con esto vamos a tener una atrofia de las glándulas salivales, las mayores y las menores, que son las que se encuentran en la mucosa oral, que sí, también van a ser destruidas hasta que de plano no tengamos nada para secretar. Entonces, lo primero que encontramos es una queratoconjuntivitis, vamos a sentir ardor en el ojo, quemazón, no vamos a poder ver, mucha comezón, prurito, y cuando alguna vez sale algo de lágrima por el conducto lagrimal, pues es nada, ¿no? O nada, porque está completamente atrofiado o destruido. Luego tenemos la boca seca, que es una serostomía. Les cuesta trabajo tragar, porque recuerden que cuando estamos masticando, la saliva nos sirve para envolver el bolo alimenticio, lubricarlo y poderlo pasar a través del esófago. La resequedad va a generar que los labios y la mucosa oral se fisuren, así como la lengua. Entonces va a ser muy doloroso tener una boca seca, ¿no? Y como les decía, en un principio la glándula parótida aumenta tamaño porque está siendo atacada por linfocitos, pero con el tiempo va a ir disminuyendo y se va a ir atrofiando. Estos pacientes aquí nos faltó. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta esta glandulita. Pues primero llegan los linfocitos T, posteriormente van a llegar los linfocitos B, y estos van a poblar todo lo que sería el estroma o el espacio que existe entre las glándulas. Con el tiempo, estas glándulas también son destruidas porque los linfocitos entran a la luz y las rompen, las terminan destruyendo, y esto es sustituido por un tejido fibroso. Entonces, la pérdida de la lágrima y la pérdida de la saliva va a ser de forma progresiva, teniendo ya expresándose la enfermedad a la edad de los 50 o 60 años, ¿sí? Con esos problemas de queratoconjuntivitis, ardor de los ojos, no puedo ver, y visión borrosa y mucha comezón. Lo de la boca seca, pues con lesión de las hendiduras, las fisuras que están en la boca, y pues eso es lo principal, ¿no? Se ha visto que en algunas ocasiones este síndrome nomás está localizado en las glándulas salivales y en las glándulas lagrimales, pero en algunas ocasiones esta enfermedad puede extenderse a una forma sistémica, en donde afecta a todas las glándulas de secreción exócrina. Puede afectar al páncreas, a la vesícula biliar, en fin, a todas estas glándulas, y en algunas ocasiones puede generarnos una lesión renal que se llama una acidosis tubular, debido
¿cómo se llama? Al intenso infiltrado inflamatorio que vamos a encontrar en el riñón. ¿Qué más? Bueno, estos pacientes cuando tienen este infiltrado intenso inflamatorio de linfocitos T, que después se sustituye por linfocitos B, como se están constantemente estimulando, en algún momento pudiera existir que hubiera un error en la diferenciación de las células y esto se puede transformar en un linfoma de células B y que se le va a denominar linfoma de tipo marginal, de células marginales. Entonces tienen un alto riesgo estos pacientes que tienen síndrome de Sjögren de desarrollar linfomas a nivel de las glándulas salivales. Entonces eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Bien, entonces hasta aquí lo dejaremos por hoy y el viernes iniciaremos con lo que es esclerodermia. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, doctor. De mi parte no, doctor. Bueno, entonces dejamos aquí, al rato les subo la liga y nos vemos el viernes, por favor, con los esclerodermia y a ver qué más otras enfermedades y creo que ya entramos con rechazo, ¿no? Rechazo de trasplantes. ¿Sale? Bueno, toda la tarde. Gracias, Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Sí.